Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi programa de Carreño a los libros. Aquí estamos en estos apuntes de literatura, en estas notas de literatura, para hablar de un tema que es muy interesante. En un día maravilloso como hoy, domingo 6 de febrero, aquí en Santiago de Chile, con un sol radiante, hermoso día. Hablaremos de los cuentos infantiles. Los cuentos infantiles suelen presentarnos estas historias de sueños y ensueños, de mundos maravillosos, habitados por hadas madrinas bondadosas y gentiles, y también por brujas malvadas. Y claro, eh, también estos mundos habitados por príncipes, ¿verdad? Eh, Románticos, príncipes cortesanos y valientes. Normalmente este es el mundo de los cuentos infantiles. Hoy hablaremos de uno en especial, tal vez el más conocido, La Cenicienta. Pero no vamos a hablar de la versión de Charles Perrault, que es aquella que sirve de base a las películas de Walt Disney, ¿verdad? Donde los valores son premiados y la maldad es castigada. Estos cuentos que han servido de lectura a generaciones de niños. No, tampoco hablaremos de la versión de los hermanos Grimm, que es bastante más dura y cruel, la versión original de los hermanos Grimm, que es del siglo XIX, ¿no? Y que difiere mucho de la versión de Charles Perrault. Hablaremos de un clásico, una versión clásica que es la de Giambattista Basile, en su libro El Pentamerón. Yo lo tengo acá, yo se lo voy a mostrar. El Pentamerón, el cuento de los cuentos. El Pentamerón es un libro que se publica entre 1634 y 1636. Ya tiene sus añitos, ¿no? Pues bien, esa es una de las fuentes primarias a la cual acuden muchos de estos investigadores, y acudieron como Perrault, como Andersen, como los hermanos Grimm y tantos otros posteriores a ello y en todo momento, ¿verdad? Es una versión increíble, un libro increíble, el Pentamerón. Ahí está La Cenicienta, que en realidad se llama La Gata Cenicienta, el cuento, y que difiere muchísimo de las versiones que ustedes conocen, sobre todo la de Charles Perrault. Por ejemplo, ustedes no van a creer, pero la Cenicienta que presenta Basile se llama Cesola. Y Cesola, por insinuación de su profesora, a la cual ella le tenía mucho aprecio porque la trataba muy bien, la mimaba, a diferencia de su madrastra que la trataba muy mal, claro, mata a la madrastra. Y ya pensaron, mata a la madrastra. Y después manipula a su padre, que es un príncipe, para que se case con la maestra. Bueno, efectivamente, el padre que amaba a Cesola termina casándose con la maestra, que era peor que la madrastra, porque a los pocos días
se muestra tal como ella es, se llama Carmosina, ¿no? Tiene 6 hijas que tenía ocultas, aparecen las hijas, y bueno, Sesola desaparece, pasa a ocupar esas funciones propias de la Cenicienta, y es maltratada. Pero ahí aparece el elemento mágico, ¿no? Aparece un dátil, y el dátil es mágico, y este dátil es quien viste a Sesola, y bueno, cuando pasa a cumplir estas funciones miserables en la casa, se le bautiza con el nombre de la gata Cenicienta. Hay otros aspectos en los cuales difiere, por ejemplo, difiere el cuento de Basile de los otros cuentos. Fíjense ustedes que ni la madrastra ni las hijas reciben ningún castigo. Ninguno. Eso es interesante, ¿no? Pero la diferencia radical está en el zapato, que el zapato es el motivo importante en todas las versiones, siempre está el zapato. Y normalmente el zapato es de oro o de cristal, como en el cuento de Perrault, que es de cristal. En la versión de los hermanos Grimm es de oro. Pero aquí, en la versión de Basile, el zapato es un chapín, y el chapín es una sandalia de corcho. Ya fíjense ustedes, es eso, una sandalia, muy humilde, simpática la sandalia, ¿no? Dice el cuento, simpática, pero es eso. Entonces, ya ven ustedes, hay una diferencia radical porque el motivo que genera la búsqueda, ¿verdad?, de la Cenicienta, que el rey o el príncipe, dependiendo de la versión, parten en busca de aquella mujer, niña, encantada, maravillosa, que ha llegado a la fiesta. Bueno, acá hay episodios dolorosos. La madrastra, por ejemplo, invita a le pide, en realidad la madrastra, lo voy a dejar a ustedes para que lean esa versión. Otro de los aspectos, porque si no les cuento toda la historia, no tiene mucha gracia, ¿verdad? Otro de los aspectos interesantes es el lenguaje en Basile. El lenguaje en Basile, Giambattista, ¿no? De repente es un lenguaje violento, es un lenguaje amenazador a veces, es grosero, utiliza términos que no son comunes en los cuentos infantiles. Y eso hace de esta historia, la de Basile, que es una de las fuentes, una historia bien especial, que yo se la recomiendo. De verdad, si pueden conseguir el libro, está editado por Siruela, en España. Lean el Pentamerón, es un libro interesante. Y la versión esta es La gata Cenicienta. No le quiero entregar más información, pero pienso que estas notas de literatura pueden abrir el apetito para ir ahí y leer, investigar. Es un cuento breve y hacer las comparaciones con las historias que normalmente el lector conoce. Bien, amigos, terminamos con esto y agradecido, sí, por supuesto, de aquellos suscriptores que semana a semana van incrementando, sumándose a mi canal. Muchas gracias. Y yo los invito también a que se suscriban. Por último, dentro de poco yo voy a publicar en Cultivarte y también en Contratapa una columna extensa sobre la Cenicienta. Se llama la columna La verdadera Cenicienta. Así que esperen eso, está en Cultivarte, Coltivarte, C-O-O-L, Tivarte, todo junto, y Contratapa. Ustedes pueden encontrarme ahí simplemente colocando en Google Alejandro Carreño en Cultivarte, de Alejandro Carreño en Contratapa, claro. Bueno, gracias amigos y nos vemos en nuestro próximo programa. Hasta pronto.